Bueno, seguimos con la jornada, con el día de hoy de las jornadas. La mesa que sigue está integrada por Walter Romero, que va a leer Fowl, el acontecimiento textual, por Mario Cámara, que va a leer un trabajo que se titula Con la boca suelta, Fowl y el retorno de la democracia, y comenta Guadalupe Maradei, y voy a leer también las biografías académicas de nuestros expositores. Walter Romero es doctor en letras por la UBA, es profesor adjunto regular de literatura francesa en la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios y director del Instituto de Investigación en Humanidades, Dr. Gerardo A. Pallés, CNBA/UBA. Su último libro, Formas de leer a Proust 2022, ha sido editado por Malva. Conferencista de instituciones nacionales e internacionales, fue distinguido por el gobierno de Francia con la Orden de las Palmas Académicas en grado de Chevalier. Mario Cámara es investigador principal en CONICET, profesor titular de teoría literaria en la UNA, Universidad Nacional de las Artes, y profesor adjunto de literatura brasileña en la Universidad de Buenos Aires. Su último libro es Roberto Jacobi, Un arte al alcance de la mano, de este año, publicado por Beatriz Viterbo. Por último, nuestra moderadora, Guadalupe Maradei, es licenciada en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctora en Filosofía y Letras de la UBA y postdoctora en Ciencias Sociales y Humanas, también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se desempeña como investigadora adjunta de CONICET y como profesora de grado y posgrado en distintas universidades nacionales e internacionales. Dirige el proyecto PICT, Mapeos Críticos de la Literatura y la Crítica Literaria en la Argentina, el proyecto PICT CONICET, Retórica, Lectura, Crítica y Performatividad, Perspectivas Actuales de la Teoría, y el proyecto UBACIT, Filologías Desviadas, Modulaciones Contracanónicas de la Crítica y la Teoría. Publicó los siguientes libros: Contiendas en torno al canon, las historias de la literatura argentina postdictadura, 2020, Historias de la literatura, Asedios desde el sur, 2018, Parra Virgen, 2012. Coordina junto con María Celia Vázquez la encuesta a la crítica literaria argentina 2025 y junto a Nora Domínguez el glosario transitorio de conceptos de la historia feminista de la literatura argentina 2026. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Jornada Fowl, buenísimo por organizarla. Soy un poco un extrapartidario porque no soy especialista en literatura argentina. Hago esta salvedad, así que estoy como, digamos, trabajo también, trabajo extramuros, así que vengo con mi apropiación de Fowl, a quien conocí, por otra parte. Una vez con una experiencia muy linda y otra muy mala, y muy nefasta, pero la primera fue amorosa, así que bueno, pero por eso debo estar acá, por eso. Mi ponencia se llama Fowl, el acontecimiento textual, y trabajé con los cuentos que había leído hace muchos años y lo recuperé para esto. A Rodolfo Fowl, 1941-2010, se le ha reconocido haber abierto de manera crucial un nuevo espacio textual surgido en esa zona neurálgica y diegética de los inicios de los 80, a través del uso de un lenguaje y tramas de acción directa, en franco giro realista y en contra tanto de la centralidad de la respiración artificial de Ricardo Piglia como de cierta tradición hiperliteraria y también de literatura de corte alusivo. Su propuesta alienta una escritura de lo real inmediato en diálogo transversal con la política y con la cotidianeidad de esos años. Ya más asentado en los 90, sus novelas profundizan aún más ese retorno al realismo, pero en tono alucinado, registrando los avatares de la postdictadura, la primavera alfonsinista, los menematos, y anticipando la revuelta social en los días de la Comuna de Buenos Aires, como dice mi amiga María Moreno, mostrando ahí una crisis de representación muy grande que significó para todos nosotros el 2001. Yo vengo a insistir aquí en esta propuesta sobre características reconocibles en Fowl como narrador de lo infraordinario, expuesto en sus relatos atravesados por la presencia concomitante de un universo plagado de marcas de autos, de cigarrillos, de lapiceras, también podrían ser de pistolas, de objetos, en fin, muchos de ellos en fragante apuesta a una mostración de ciertos
dispositivos de control y también a cierta ligera parodización de un prestigio de clase, que como en el caso de Georges Perec en la literatura francesa, habilita una relectura de la producción de nuestro autor al incluir a Fouil entre los escribas de una literatura de matriz sociológica. Es esta la humilde primera hipótesis que planteo, leerlo a Fouil en clave sociológica. En su relato La cola, el narrador dice: en determinado momento me llamó sociólogo moderno, palabras que marcaban cierta distancia, cierto asombro. Fouil, sociólogo de la UBA, publicista y director de marketing. Como si de modo anticipatorio Fouil pendulara en el campo argentino, mutatis mutandi, entre la escritura de Las cosas, Les choses, 1965 de Georges Perec, dando cuenta de la relación entre objetos y subjetivaciones, en el caso francés, divanes Chesterfield, camisas Arrow, corbatas Old England, y la escritura también sociológica del primer Michel Houellebecq, en Las partículas elementales, Les particules élémentaires, 1998, tramando ficción en medio del registro sociológico que da cuenta de las mudas de la vida contemporánea a la luz, en la década del 80, de las mutaciones del cotidiano impuestas, por ejemplo, por prácticas ligadas a cómo Houellebecq describe la instalación de la primera cadena de gimnasios que abrió en París en los 80. Hoy en Buenos Aires solo hay un gimnasio por calle, por cuadra, o la primera vez que en televisión por cable los ciudadanos franceses pudieron acceder de forma paga a la exhibición de una película porno en sus hogares. Fouil, sociólogo; Perec, sociólogo; Houellebecq, agrónomo. Y el giro actual de la literatura hacia las ciencias sociales o viceversa, para leer ahora a Fouil a la luz de cómo la sociología se inmiscuye en la literatura, del modo en que la última premio Nobel francesa, Annie Ernaux, piensa en las deudas absolutamente directas de su literatura con las ideas de Pierre Bourdieu, y cómo, por ejemplo, Los años, Les années de 2008, registra de modo coral 60 años de la vida francesa. También podríamos hablar acá de Jablonka, Iván Jablonka, seguramente lo conocen, el historiador que piensa en estas derivas, digamos, de las ciencias sociales como literatura, o de la literatura yendo hacia las ciencias sociales, y este momento que estamos viviendo de la literatura donde parece morir la ficción, parece morir la no ficción y abrirse todo a literatura de investigación, o lo que se llama la literatura de l'enquête. Me remito de modo impar a uno de los párrafos mejor logrados de la literatura de Fouil, ligando ahora a Fouil con la literatura norteamericana, que desde Scott Fitzgerald pienso en los autos de lujo como Jessenberg y Cadillac, los licores Old Sport, o los productos para cuidado del cabello Brooks Brothers de Gran Gatsby de 1925, hasta las marcas de con saturación de marcas, no de alta gama, que Bret Easton Ellis lista en su famosa novela de 1991, American Psycho, como espacio de exploración personal, creando así un ingenioso correlato publicitario inserto en la trama textual, que en el caso de Fouil se vuelve paradigmático. En Fouil el mantra publicitario podría rezar los nombres de Colt, Chanel, Quartz, Varig, Alka-Seltzer, Patou, Webley, entre otros. En el memorable incipit de su relato, Efectos personales, leemos. Voy a hacer citas largas, ¿eh? Yo tenía un encendedor DuPont, una lapicera Montblanc, un reloj Rolex. El DuPont de plata era extra chato y tenía una trama en cuadrillé Príncipe de Gales. La Montblanc, negra con virolas doradas de oro, era desproporcionadamente grande y tenía una pluma Revival similar a las de las lapiceras de los abuelos de los abuelos. En la virola podía leerse Meisterstück, obra maestra. El Rolex era pequeño, un modelo para jóvenes de la serie Junior, de acero inoxidable. Tenía esfera intensamente blanca y pequeños números romanos. Siempre perdía los DuPont, los compraba por pares, y siempre estaba reponiéndolos, un derroche. La Montblanc a veces la perdía, otras la regalaba. Las compraba por pares y hasta día 3, pero siempre debía reponer mi stock porque las perdía o las regalaba. Regalé muchas Montblanc, pero jamás regalé un DuPont. ¿Curioso? Algo debe explicarlo. Blanco, fuego, fumar, cuadrado, negro, signos, escribir, redondo. Algo debe servir para explicar todo esto. Jamás perdí mi Rolex. Lo regalé. Fouil en el campo argentino sería pues reconocible tanto por la narración de un imaginario objetual de sesgo socio-semiológico,
como así también por una literatura nada jansenista. Ahora voy hacia la segunda hipótesis. O materialista, como ha llamado la crítica de la escritura de la carne en Fowell, retomando acaso la novela que en 1896 Rachilde, conocida como Homme de Lettres, esa mujer que con su marido fundaron el Mercure de France, en el decadentismo denominó por vez primera como roman materialiste, una novela muy interesante y muy moderna ahora por el mundo trans, Monsieur Menus, que se firmaba abajo como roman materialiste, justamente por su afabulación del sexo. Las palabras puta, pija y paja hacen irrupción con Fowell en los primeros 80s, dándole finalmente discursividad al clima erótico. Acá no tuve tiempo de explorar, pero María Moreno, en acaso el libro más memorable de crítica argentina para mí del siglo XXI, que es Subrayado, le dedica un capítulo interesante, Esperma y tinta, a lo que ella llama la poronga ficcional. ¿Con qué tipo de pija se escribe en la literatura argentina? Y habla de distintos penes desenfundados. Por ejemplo, el de David Viñas. Por ejemplo, el de Fowell. En Gelpael y sus lúbricas fricciones, entre otros derrames, Fowell, como sabemos, enchastra a Borges. Llamándonos, es otro cuento, fechado entre 1881 y 1882, ilustra esta vertiente con una famosa esticomitía telefónica en la tradición de las novelas dialógicas de E.B. Compton Barnett. Los griegos llamaban esticomitía a ese diálogo muy picantito, ¿no? De tac, 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 de poca tirada, ¿no? Pero muy que abre con la famosa discusión de Antígona con Creonte o de Medea con Creonte en las obras de Eurípides o de Sófocles. Fowell, después de Lamborghini, es el precursor en el estrecho panorama argentino de una literatura erótica que presagia, por un lado, la apertura de la ficción sexual, que yo lo coloco, por supuesto dejando de lado El niño proletario de Lamborghini, entre otras dos novelas que siempre me llamaron mucho la atención del mundo de la literatura argentina. Una es de 1984, Lo impenetrable, de Griselda Gambaro, y otra es la voluptuosa fábula pastoril, extraordinario libro de literatura erótica argentina de 1993, Un amor como pocos, de Leónidas Lamborghini. Y ahora viene llamándonos. Y así comenzó todo. Ella dijo que mis palabras la tocaban. ¿Cómo? Pregunté. Me tocan, dijo ella. Siento que me tocas, me tocan. Quise saber, pregunté más. ¿Dónde te tocan? Ahí, contestó. Me están tocando. Ahí. Tócame vos. Pedí, ella dijo que era precioso. No, le dije, eso no me toca. Sos hermoso y precioso, repitió. Tampoco toca, dije. Sos asqueroso, probó ella. ¿Cómo asqueroso?, pregunto yo, sintiendo algo. Como un sapo asqueroso y hermoso, contestó. Puta, le dije y averigüé. ¿Te toca si te digo puta? Sí, dijo con un suspiro, sí. ¿Y cuando te hablo yo, te toco? No, vos no. Me toco solo. Yo me toco, anuncié. ¿Te toca? Baboso, ella me dijo. Y tortillera, le dije yo, sintiendo que respiraba fuerte y más. Pidió que le dijera más. Yo dije baba, rata, gata, tortillera. Y también que le estaba tocando. Te toco entre las piernas con un teléfono asqueroso negro, amenacé. ¿Sucio? ¿Enchastrado?, indicó ella. Sí, le juré, y entonces me di cuenta que ella estaba jadeando de verdad. No entendía por qué, quise saber, ¿te estás tocando vos? No, vos me tocas. Cuando hablas me tocas, susurró ella. Será porque me toco, supuse y probé. A ver. Ahora sí, decía ella, ahora no, ahora sí. Y acertaba siempre y jadeaba. Jadeaba más cuando decía que sí, y creo recordar que también acertaba siempre. Si yo tocaba, ella decía que sí y sentía. ¿Pero dónde? ¿Dónde?, le volví a preguntar. Ahí, te dije. Ahí. ¿Cómo? Como si yo tuviera un... ¿Y no tenés acaso un...? Sí, pero uno igual a vos, uno igual, exclamó, y entonces jadeó más y le dije que pronto cortaríamos la comunicación, y ella dijo que también cortaría al mismo tiempo. Y estoy casi seguro que también esa primera vez cortamos juntos, al mismo tiempo. De este modo, Fowell, con una aguda, irónica y ciertamente incompleta radiografía de una sociedad en los primeros 80s, retrata de modo ambivalente, por un lado, los alcances limitados de los mandatos de la sociedad de consumo y de confort, y por otro, los goces ofrecidos por un mundo cuya mediada sensorialidad crea sus propias impresiones. En Fowell podríamos reconocer
En las subtramas objetuales y sexuales, como lo postula François Jost, la instauración, la inscripción de lo banal en el más rampante de los cotidianos. Hay algo en el gesto de Fowell que registramos en esa textualidad marquera, y merquera podríamos decir también, de erotomanías objetuales a lo Ballard y de acciones que signan a los personajes en relación tensa con los objetos de uso, donde registrar la inscripción ineludible de los deseos ochentosos como una nueva sociología de la vida cotidiana, argentina, un modo ficcional, a la manera de Michel de Certeau, que refuta la profundidad e instaura un elogio de la superficie para hacer de lo real cotidiano un tópico ineludible. En Fowell, un microacontecimiento puede generar casi por partogénesis una larga modulación narrativa, como en Dos hilitos de sangre. Seguramente conocen ese cuento maravilloso de Fowell, famoso y maravilloso, donde él toma un taxi 2 veces y a 2 choferes les chorrea un poquito de sangre por la nuca, ¿no? Un texto deslumbrante. Y siempre el acontecimiento es solo la parte visible de un iceberg. Una de las grandes preocupaciones de Fowell es la interrogación de lo habitual, gran narrador de lo infraordinario, tal como lo postula el también sociólogo, como ya cité, Perec. Hacer literatura de los momentos negados que nuestra conciencia intenta restaurar. Cito a Perec: lo que pasa cada día y lo que vuelve cada día, lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual. ¿Cómo dar cuenta de eso? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo? Algo en Fowell nos obliga a ver las cosas más llanamente, como un modo de exploración de la realidad, instaurar una nueva relación del hombre con el mundo. Fowell sería pues el narrador de cierta epopeya menor de lo minúsculo porteño, un mundo sin trascendencia, personajes sin atributos a la manera de Alberto Marceau. Estando acá debo decir que también le debemos a Fowell acaso la mejor relectura paródica y de homenaje de la gran novela de Albert Camus, L'Étranger, ¿no? Albert Marceau, de una narrativa post-camusiana entonces, del hombre ordinario, una literatura que en sus viñetas, ya no cuentos, como postuló Ayla, se exponen meros instantes pregnantes donde, y acá es lo que traigo también esta tarde, la propia maquinaria textual, que se detiene de manera metacognitiva a reflexionar sobre sí y dar cuenta del acontecimiento textual, ya no pretende hacer metáfora absolutamente de nada. Y acá aparece, bueno, eso que me llamó mucho la atención, que es un momento, un pequeño derrape en la trama ficcional de Fowell, donde de repente aparece un elemento metacrítico, metaficcional, bueno, veremos. En su relato Dos hilitos de sangre leemos, la cita es larga, ¿eh? Cuando descubrí el hilito de sangre, encendí un cigarrillo, un 555 británico. La primera vez por Callao había encendido un Kent King Size Box americano y lo había hecho estimulado por la curiosidad que me despertaba el hilito de sangre. En cambio, la segunda vez, la de Paraguay Supacha, la vez aquella del hilito de sangre lento, encendí el Steak Express 555, gran cigarrillo, parcialmente movido por la curiosidad y fundamentalmente arrastrado por la impresión que me produjo la repetición de una escena ya antes vivida. Eso se llama asombro o desconcierto, o una palabra que promedia ambas emociones y que aún no las hay. Pero ¿cómo no iría yo a impresionarme por una escena vivida pocos meses antes si pocos días antes había escrito un relato sobre mi primer episodio con el hilito de sangre, tratando de testimoniarlo, procurando extraer de aquella experiencia algunas conclusiones e intentando promover en mis lectores otras conclusiones que por entonces estimaba no era de buen gusto explicitar en un texto? Tales las diferencias entre los móviles que provocaron el deseo de fumar del pasajero, del testigo, del narrador, del fumador, de mí, que provocó que yo encendiera mi Kent King Size Box en un caso y mi State Express 555 en el otro. En suma, todo consistió en una pequeña diferencia, si se sabe deslindar lo meramente accidental. Resumámoslo. Primero, Callao, sangre aguachenta. Kent, curiosidad. Segundo, Paraguay, sangre viscosa. 555, curiosidad y desconcierto. Para muchos, a esta altura del acontecimiento textual,
el chofer de ambas historias ha de ser el mismo. Explícito que no, los dos choferes difieren. Diferían no solo por la oportunidad, eran distintas, por sus automóviles, eran Falcons distintos, y por la densidad de sus hilos de sangre. A modo de irreverente construcción de una narratología para el cuento argentino, Fowell trama, en los relatos compilados con el llamativo nombre de Cuentos Completos del 2009, que sabemos que no son completos, pero también es una novelística, momentos entonces no desgajados del cuerpo del texto, en que, a modo de fugaces parábasis, ¿no? Recordemos lo que eran las parábasis en la comedia aristofánica griega, ¿no? Que era un momento donde se detiene la acción absolutamente y un actor o un coreógrafo va hacia el escenario y hace un comentario que no tiene absolutamente nada que ver con la acción, ¿no? La parábasis griega ya existía en el siglo de Pericles y en el siglo IV, ¿no? Acá la parábasis no produce un detenimiento muy grande, sino que tiene que ver con el fluido del texto. En el derrame del texto, en el cuerpo del texto, aparece la preocupación, digamos, metaficcional, que esto me parece interesante. La trama parece interrogarse a sí misma, sin detener su andadura, planteando lo que Fowell parece definir a modo de entramado metaliterario, el acontecimiento textual. Ficción y autocrítica de la ficción que asume diferentes fenoménicas. Listo de manera parcial algunos recursos aparecidos en esos cuentos, entre comillas, completos. Citas fortuitas de autoridad. La verdad que causa mucha risa cuando Fowell cita a Lukács de golpe. Parece que salió de Poem, ¿no? En medio de un cuento dice: se sabe desde Lukács la narrativa condena a operar en el campo de las ideologías. ¿Qué tiene que ver? Es divertidísimo. Giros peripatéticos al Aristóteles con cambios bruscos de suerte, a modo de volantazos. Dislocados metalepsis del narrador al lector. Y metátesis, ¿no? Donde nombres reales y ficticios se trastocan, ¿no? Me acuerdo que nos enseñaban en la escuela, metátesis era, en vez de decir nadie, en la gauchesca de nadie dicen naides, ¿no? Se mezclan las letras, las letras empiezan a enrevesarse. En vez de nadie, naides. Bueno, acá los nombres empiezan a enrevesarse. Se trastocan. Sergio Goebbels, Alfonso Laiseca, Emilio Renzi, Diego Uriarte, Pugliese aparece. Y por supuesto el anagrama notable de Beatriz Viterbo, Vera Ortiz Betty. Hay también nominaciones irrisorias o traslocadas. Yo me reí mucho. En Los pasajeros del tren de la noche aparece perdido en medio del bosque textual Santiago, una significación inconsciente que enrevesa la tradición literaria argentina, no ya para darnos un inconsciente de autor, que sería mero psicobiografismo, ni un inconsciente de la obra, que sería mero psicocrítica, sino la démarche del inconsciente textual de una época, fruto de múltiples selecciones y exclusiones. Pura elaboración simbólica, fantasmática y libidinal de un escritor, ahora sí en términos del desdén del colectivo LGTB, de un escritor ultra paqui como Fowell, por otra parte, que se vanagloria de coger minitas y que ansía la defloración. Un autor ultra paqui entonces como Fowell, donde leer de modo privilegiado un tiempo singular, donde el inconsciente habla a pesar del autor, a pesar del narrador y a pesar del lector, creando su propio acontecimiento. Palabra, por otra parte, agenciada por Alain Badiou como una emergencia ascensional irremediable, o evento radical y no previsible que irrumpe en la situación existente, rompiendo el orden de lo establecido. Del mismo modo que los sueños pueden esclarecer hechos del cotidiano, estos acontecimientos textuales de Fowell nos dan una significación inconsciente, en el que el autor es el scripter que graba los síntomas de un tiempo, sus fenómenos de recurrencia, sus faltas y fijaciones, las analogías de la historia o sus repeticiones farsescas en la trama en loop de la argentinidad. Pienso en dos cuentos muy memorables: El sepelio de Perón, como aparece en La Cola, y la farsesca bataclana Isabelita Estela Martínez de Perón en Una pálida historia de amor, a modo de ejemplo, o los posibles presupuestos teóricos de toda una generación puestos en debate. El acontecimiento textual opera como el sumo obliterante de una continuidad, además difusa, que se constituye el punto de partida de una nueva verdad. Fowell es parte de una formación inconsciente específica en el seno mismo del acto de escritura.
El texto epocal es una variante de las estructuras inconscientes que rigen el resto de todo el aparato psíquico de una época que esta literatura trae. Y con esto termino. Entre lo que Fowell tiene que decir y lo que el texto en sí nos dice de esa época, en esa brecha, su literatura, sin ser del todo instauradora de un discurso como pensaba Foucault, sin embargo construye de modo inmejorable la historia subjetiva de una época. Muchas gracias. Hola. Bueno, en primer lugar, muy agradecido a Silvina y equipo por la invitación. Silvana. Dije, no me tengo que confundir. Y es lo primero que hago. Perdón. ¿Qué es eso? Bueno, yo como Walter tengo una especie de indulto por no ser especialista en literatura argentina, pero sí soy, sí fui, bueno, sigo siendo, ¿no? Porque aunque ahora no lo he vuelto a releer mucho, pero fui un fan de Fowell durante varios años, ¿no? Sin que nadie me lo pidiera, ninguna instancia académica me lo pidiera, fui leyendo todos los textos que podía encontrar de Fowell, que podía comprar. Ahora que Silvana dice que salen una fortuna, quizás los vendo en el Mercado Libre. ¿En otro orden de cosas? En otro orden de cosas. Ese lo tengo. Entonces, esta invitación que acepté en un rato de inconsciencia me permitió volver un poco a pensar en Fowell, a quien considero uno de los mejores escritores de la literatura argentina. En 2017 Fowell reaparece, yo lo había leído hace varios años ya, pero reaparece a partir de la lectura de un libro que fue citado en la mesa anterior, de Silvia Schwarzkopf, ¿no? Los espantos. Y en ese libro Silvia Schwarzkopf ubica a nuestro escritor homenajeado como una figura central, clave, para pensar tanto el periodo final de la última dictadura como los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín. Es decir, en lo que muchos denominan la transición democrática, y que Silvia Schwarzkopf prefiere llamar como postdictadura, ¿no? Prefiere hablar de postdictadura, que es un término que se habla mucho para pensar el pasaje en Chile, ¿no? De Pinochet a la Concertación. Muchos pensadores hablan de postdictadura, ¿no? Más que de transición. Y sobre Schwarzkopf la voy a volver a mencionar más adelante. Y el año pasado, y a principios de volví una vez más a Fowell, mientras escribía un libro sobre Roberto Jacobi, que acaba de salir, porque descubrí que ambos tenían un diagnóstico semejante durante los 80, ¿no? Pensaban los 80 mientras los 80 estaban transcurriendo. Semejante el diagnóstico, pero al mismo tiempo radicalmente diferentes, ¿no? Diferentes en las acciones que esos diagnósticos generaban en uno y otro, ¿no? Fowell, por ejemplo, ¿no? se dedicó a intentar reconstruir a través del arte los estragos de la dictadura que la pensaba como sobreviviendo al 10 de diciembre a través de un montón de proyectos. Uno de ellos, escribir canciones de rock para el grupo Virus, ¿no? Y con esas canciones generar una afectividad, una corporalidad que lograra liberar los cuerpos aterrorizados por esos años
la dictadura. Mientras tanto, Fowl se construyó como un francotirador, ¿no? Ese de voz incómoda que apuntaba no solo al orden social y económico que la dictadura había impuesto, sino, y esto en algún sentido era lo escandaloso, podríamos decir, al papel que la Unión Cívica Radical desempeñaba en la continuidad de ese orden. Entonces, lo que para muchos era transición, para Fowl era continuidad, no de la dictadura, pero sí del orden económico construido en la dictadura. Por lo tanto, en esta presentación me interesa abordar algunas de estas cuestiones, pero también hacer ver, caracterizar el estilo de confrontación que ejercita Fowl en esos años. Ayer creo que Virginia, ¿no? Virginia hablaba de performance, ¿no? Lo mencionaba como un performance casi a Fowl, que me pareció buenísima esa definición, así que la voy a probar. Y también Juan lo definía como un materialista, ¿no? En algún momento, que es algo que está en Sylvia Schwarbrook y que yo también voy a tomar. Mi presentación se va a concentrar sobre la producción periodística de Fowl, y más precisamente sobre la producción periodística que el propio Fowl compiló para los libros de la guerra, que se publican por Mansalva, con la editorial Mansalva en 2010. Y dentro de ese recorte, otro más, que es la sección Guerras, ¿no? El libro tiene, creo, 4 secciones, y me interesa la primera sección, que se llama Guerras, en la que Fowl se detiene más específicamente. O sea, la cuestión de la dictadura y la democracia aparecen en muchas otras, en las otras secciones de diferentes maneras, pero acá aparece con más detenimiento, más insistencia que en el resto de las secciones. Y son textos que van de 1981 a 1984. En el resto de las secciones llegan hasta pocos años antes de la publicación del libro. El título de la sección, ¿no? Probablemente es la palabra guerra ya está en el nombre del libro, y la sección se llama Guerras, ¿no? Con lo cual podemos pensarla como una referencia a la guerra de Malvinas, ¿no? Clara recién hablaba de los pichiciegos, y a la guerra entre militares y subversivos. Aclaro que estoy usando las palabras de Fowl, y también a su propia guerra discursiva, ¿no? O sea, pensándolo como un francotirador, en los textos periodísticos Fowl está en guerra, ¿no? Entiendo que está en guerra. La sección tiene 15 ensayos publicados en diferentes revistas, ¿no? Por ejemplo, hay varios de Vigencia, que es la revista que publica Avelino Porto, una especie de publicación de centro-derecha, que va abriendo el campo. Hay que, por ejemplo, César Aira publica ahí su texto contra Piglia. Y Fowl publica distintos textos, y tiene como una columna que se llama Mi columna de rock. Hay textos publicados en Alfonsina, que es una publicación protofeminista, podríamos decir, ¿no? En Primera Plana, que viene, ¿no? Es una publicación, creo que la tercera época de Primera Plana, y en una revista que me gusta mucho, que se llama El Porteño, donde escribía con, no sé, Liliana Maresca, Jorge Bumbier-Mayer, Néstor Perlonga, y Fowl escribía bastante seguido, ¿no? Es decir, son revistas muy heterogéneas, ¿no? El espectro ideológico de esas revistas es muy heterogéneo. Sin embargo, lo que podemos percibir rápidamente es que la prosa y el estilo provocativo
socarrón, sobrador, altanero, casi tuitero de Fowell, no se adapta a esas líneas heterogéneas. O sea, es decir, permanece en todo momento ahondando, ¿no?, en ese carácter litigioso. Es decir, en algún sentido es una escritura que no es una escritura de riesgo en la medida en que incluso escribe en su primer texto compilado desde el 81, es decir, pre-Malvinas, en un momento en que la dictadura todavía estaba fuerte, ¿no? La sección no sigue un orden cronológico. De hecho, el último texto, el texto 15º, está fechado en 1981, es decir, como si Fowell hubiera querido construir una suerte de guión, un relato en el libro, ¿no?, en la sección, para que pudiéramos reconstruirlo a partir de la lectura sucesiva de los artículos. De hecho, ese último texto se concentra en un libro de Eliseo Verón, en el cual Eliseo Verón analiza el carácter narrativo de los noticieros, ¿no?, que tiene mucho que ver con lo que Fowell va a ir pensando en el resto de los artículos. Entonces, el conjunto de los ensayos abarca un periodo, esto ya lo anticipé, que podemos denominar transición democrática. Fowell, como también anticipé, se suma con una voz disonante y corrosiva a una discusión pública sobre la democracia recuperada, sobre la violencia de la dictadura y sobre el pasado reciente, en la que participan políticos e intelectuales y que se lleva adelante en medios periodísticos, textos académicos y testimonios en formato de libro. Se diferencia de las voces oficiales del gobierno radical, ¿no?, por ejemplo, Santiago Kovadlov, de Mario Pacho O'Donnell, de Enrique Vázquez, pero también de Martín Caparrós o Jorge Dorio, ¿no? Por ejemplo, en uno de los textos publicado en agosto de 1984, voy a dar unos ejemplos para intentar caracterizar el lugar de Fowell, ¿no? Titulado, publicado en agosto del 84 en El Porteño, y titulado La guerra sucia, un negocio limpio de la industria editorial. Fowell analiza, entre otras publicaciones, un libro que se llama Montoneros, la soberbia armada, de Pablo Giussani, para detenerse, entre otras cosas, en consideraciones enunciativas y estilísticas fulminantes. Y lo que dice Fowell comienza de este modo: Giussani escribe muy mal. Su libro empieza así, dice Fowell, ¿no?, citando a Giussani: en mi infancia viví con la curiosa convicción de que las cosas tenían doble naturaleza. Cierra la cita. El lector se pregunta cómo alguien puede considerar curiosa una convicción propia. Al abordar la sustancia del libro, lo que se cuenta, Fowell sostiene que Giussani representa el pensamiento oficial, o sea, el pensamiento del gobierno de Raúl Alfonsín, en el cual también incluye a Oscar Terán, por ejemplo, que en ese momento está escribiendo Punto de Vista, ¿no?, en el 91 va a publicar en los años 60, y que afirma de un modo discutible, pero que se puede leer, que el terrorismo de Estado había sido desatado por la violencia de las agrupaciones guerrilleras. Es decir, de algún modo, la teoría de los dos demonios, ¿no?, que es una teoría que circulaba en aquellos años. Como un debate en sordina, también traigo la voz de Beatriz Sarlo para mostrar la distancia entre uno y otro, entre Fowell y Sarlo, por ejemplo. Sarlo publica en agosto de ese mismo año, en el número 21 de Punto de Vista, un texto muy, muy famoso que se llama Una alucinación en dispersa agonía, en el que también aborda el libro de Giussani, pero desde una perspectiva que suscribe sus hipótesis y sus postulados sobre la violencia de la agrupación montonera.
y dice Sarlo. Giussani, en su libro Montoneros, la soberbia armada, nombra una incomodidad que él quizá sea el primero en confesar, pero que de algún modo muchos de nosotros habíamos experimentado. Se trata de los modos de experimentar la propia muerte. Es decir, es el texto de Sarlo que aborda otros textos, además del de Giussani. Por ejemplo, aborda la carta a Vicky de Walsh. Es una lectura crítica sobre el culto a la violencia de las organizaciones armadas en Argentina en los años 60 y el culto al martirio, podríamos decir, ¿no? El carácter martirológico de ese heroísmo. Ahora bien, hay dos citas hay una cita de Sarlo y una de Fowell en la que coinciden sobre una ópera de Wagner, ¿no? Y que muestra cómo lee Fowell y cómo lee Sarlo, ¿no? Sarlo va a decir: wagnerianamente, el discurso montonero citaba a la muerte y a la tortura de sus militantes como antes había representado la muerte de sus enemigos. Y Fowell dice, citando, primero cita a Giussani y dice: los montoneros, aprisionados por formas wagnerianas, acaban de asumirse como una élite nivelunga. Cierra de cita. Y sigue Fowell. Es posible que a un nivelungo le suene a élite de alta, lunga, estatura, pero en la obra wagneriana, que jamás aprisionó a los montoneros, los nivelungos eran unos enanitos hijoputescos y que nunca fueron una élite militar ni política. El ensayo de Fowell, les recuerdo el título, La guerra sucia, un negocio limpio de la industria editorial, penúltimo de la sección guerras, exhibe algunas de las armas utilizadas para librar su batalla contra el consenso democrático del gobierno de Alfonsín. Quizá deberíamos hablar de batalla cultural, ¿no? Qué interesante sería poder saber qué opina Fowell de nuestro presente. Me detengo brevemente en esas armas. Una de ellas es, como queda claro con la cita precedente, la ironía, que se despliega en un saber que puede ser tanto cultural, gramatical o semántico, y se aplica en un close reading a través del cual va disecando la prosa de sus adversarios. En este sentido, lo que Fowell parece detestar y detectar es un tipo de escritura que esconde a través de florituras y aparentes destrezas retóricas la verdad de su ideología. También detesta y detecta el lenguaje arrogante que encubre ignorancia. Vayamos a otro ejemplo. En su texto Revisiones, publicado también en El Porteño en julio de 1983, Fowell recupera una entrevista a Oscar Castroguet. Castroguet, bueno, es una especie de lectura crítica y reivindicatoria, muy escandalosa porque Oscar Castroguet es un personaje asociado a los servicios de inteligencia que vienen de la dictadura y además es como un derechista nacionalista muy exhibicionista. Entonces recupera a ese personaje para examinar, reformular, descartar y o desmitificar términos y categorías tales como sinarquía, sionismo y nazifascismo. ¿No? El concepto de nazifascismo. Y dice que nazis y fascistas hayan actuado juntos y con la complacencia anglosajona en la represión de España y sin la complacencia anglosajona en la Segunda Guerra Mundial no prueba la identidad del régimen fascista y nacional socialista. Fowell como periodista es un flaubertiano. La búsqueda de la palabra justa es el modo en el que construye su litigiosidad y dispara contra un campo político y cultural al que considera enmascarado y por lo tanto falso. Como afirmará Horacio González años después, en una larga entrevista que le hacen en El Ojo Mucho,
y como el propio Fowey se autodenominará, estamos frente a un materialista. De aquella entrevista, en esa entrevista aparece insistentemente la idea de materialista histórico. O sea, él definiéndose como un materialista histórico, intentando explicar en qué consiste eso. En un artículo de González que también se publica en aquella edición de la revista, produce en unas muy pocas líneas un retrato muy fidedigno de Fowey, que dice lo siguiente: cuando Fowey sospecha algo que es ahorrado, es la palabra que usa, por no quererse que figuren las motivaciones visibles de una vida, Fowey se siente llamado a actuar. En un texto cuyo título es La pregunta del agonista, ¿no? Que podría ser otra categoría para definir la performance de Fowey. Si retomamos la idea del materialista, Sylvia Schwarzkopf lo va a denominar el ilustrado oscuro, ¿no? En la saga de Sade, ¿no? El que dice lo que no se quiere escuchar. Al mismo tiempo, cabría agregar que se trata de un materialismo paradójico, asentado en parte en el saber de la lengua y en parte en el saber de los hechos, que siempre se producen los hechos atendiendo a intereses políticos y o económicos en los que la ética no parece jugar ningún papel, ¿no? Es decir, paradójico sería que el materialista confía en el lenguaje, confía en la capacidad del lenguaje de decir la verdad, aunque sea decir la verdad de la falsedad, ¿no? Porque todo el tiempo en estos textos, cuando Fowey polemiza, lo que está haciendo es demostrar la falsedad de sus adversarios. Entonces, de algún modo, está diciendo la verdad de eso que se había presentado como una falsa verdad. Por eso el materialista de la lengua le recomienda a Castroguet el camino bueno de buscar el verdadero nombre que denomina al objeto contra el que quiere luchar. O sea, como si los objetos finalmente tuvieran un nombre verdadero, ¿no? Dupont y todas las marcas internacionales. Que en este caso, en el caso de Castroguet, le reclama es la inexistente sinarquía internacional. Su materialismo también puede resultar escandaloso en este sentido. Es capaz, en la revista Vigencia y en 1982, es capaz de definir a la picana eléctrica como una máquina de buscar información, sin escandalizarse. O hablar, nada menos que en Alfonsina, en contra del aborto y sostener que el feto es plasma humano. ¿No? O como afirmará en una suerte de micromanifiesto en su texto La herencia cultural del proceso, publicado en mayo de 1984, en el que dice: creer que las palabras expresan los pensamientos, creer que los pensamientos rigen la voluntad, creer que la voluntad conduce a los acontecimientos y creer que los acontecimientos son controlables por el alcance de las leyes. Está la cuestión del acontecimiento que también mencionaba Walter. Es decir, son los acontecimientos los que gobiernan. Pero al menos en el marco de su producción periodística, estos acontecimientos no serían del orden de la emergencia de lo no esperado, ¿no? De lo que cambia un escenario, sino más bien producidos por decisiones de tipo político o económico, sectoriales o corporativas, ¿no? Como si finalmente la trama que todo el tiempo Fowey va a intentar revelar fuera una trama de luchas agonísticas entre sectores de poder. En este sentido, podríamos acercarlo más a Foucault, ¿no? Al Foucault, por ejemplo, de defender la sociedad, ¿no? Cuando Foucault piensa en la genealogía de la historia.
En el mismo texto donde proviene esta cita, la herencia cultural del proceso hablará de ilusión cívica, de inutilidad de las intenciones, de inutilidad de la retórica, y en otros textos incluso hablará del léxico falso, ¿no? Es decir, todo encubre. Otra caracterización posible para Fowey sería la de un materialista paranoico, ¿no? Todo tiene que ser develado, ¿no? Pues todo está siendo encubierto. Su materialismo, como anticipé, posee algo de paradójico, pues confía en la posibilidad de una escritura verdadera, tal como se desprende de la siguiente apreciación sobre El vuelo del tigre, la novela de Daniel Moyano, que trata desde la pura ficción los efectos de la represión en la vida cotidiana. Dice Fowey: como generalmente suele ocurrir, la verdadera historia se refleja mejor en esta novela, podríamos decir en las novelas, en las buenas novelas, que ambienta la guerra contrarrevolucionaria en temas del folclore norteño, que en la mayoría de los estudios, ensayos y relatos con pretensión realista. Ya termino. Pero vayamos finalmente a la democracia, porque el tiempo apremia. Su perspectiva materialista funcionará como una suerte de escalpelo sobre los discursos que celebran el carácter refundacional de las elecciones de 1983, sobre la derrota irrefutable de los militares y la naturaleza de la violencia que los militares ejercieron durante esos años. Hay al menos dos o incluso tres puntos de partida. El primero sostiene que delimitar la dictadura del periodo que va del 76 y culmina en el 83 es un error. Insistentemente, Fowey hace nacer el orden actual, su actualidad, quizá la nuestra, algunos años antes de 1976. Menciona en al menos dos de los textos que están aquí que esa violencia comienza en el 72 con la masacre de Trelew. El segundo es que los efectos redistributivos, regresivos que operó la dictadura militar resultan sostenidos por el flamante gobierno radical. Y que en este sentido la dictadura no habría sido derrotada, tampoco habría fracasado, muy por el contrario, habría triunfado, es decir, habría triunfado su orden económico. El gobierno radical, por lo tanto, representaría el camuflaje cultural y republicano, formalista, dirá Fowey, de esa redistribución regresiva. Y dice: el formalismo radical no sería sino la legitimación de un orden social construido sobre el delirio y el terror. Esta es su voz disonante, el escalpelo con el que opera en una arena política que considera encubre esa victoria, el orden regresivo, y la disfraza de derrota. O sea, construye la derrota de aquellos que en verdad triunfaron. En este sentido resultan centrales de esta sección los textos La herencia semántica del proceso, publicado en abril del 84, y La herencia cultural del proceso, publicado en mayo del 84. El primero en primera plana, el segundo en reporte. Allí se ocupa de sostener que la dictadura ha legado una terminología, y podríamos decir una ideología, en donde entra la propia categoría de democracia. Fowey habla de que no hubo un retorno democrático, sino una ampliación del Estado de Derecho, y construye muchas diferencias entre democracia y Estado de Derecho, y que el gobierno de Alfonsín no solo es incapaz de desarticular esa terminología a través de políticas culturales y económicas, sino que de algún modo lo sostiene y reafirma. Sabemos lo que nos decía Fowey de los años 80, pero ¿qué nos dice de nuestro presente? Si es que nos dice algo. Leer sus textos periodísticos supone tener en cuenta obligatoriamente la relectura que de esos textos hace Silvia Schwartz, que lo define como un ilustrado oscuro, tal como anticipé, el que dice lo que no se quiere escuchar, y eso que no se quiere escuchar es, según Schwartz, es que todavía vivimos en el periodo, ¿no?, desde la perspectiva de Schwartz, ¿no?, abierto tras el fin de la dictadura, y que ese periodo se llama postdictadura, donde se construye
también de acuerdo a Schwarzkopf, una vida no verdadera o una vida de derecho. ¿Es ese el legado de Fowell? Personalmente no quiero ser tan pesimista como Silvia Schwarzkopf. Más bien quiero pensar en su materialismo como una potencia de actuar frente a lo que pretende ser encubierto, de encontrar la palabra justa en el marco de noticias falsas y de sostener el saber en contra de toda mistificación y todo reto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer escucharlos. Agradezco también a Silvana la invitación. La contrapropuesta también, Silvana me había invitado a participar en una mesa y yo tampoco soy especialista en Fowell, así que decliné. Me hizo esta contrapropuesta a esta conversación que me parece mucho más divertida. Dos comentarios para cada uno y uno que trata de entrecruzar las dos intervenciones para abrir también la conversación. Los leo juntos, así eligen lo que quieren, son asociaciones. Respecto de tu intervención, Walter, me resultó sumamente sugestiva la idea de acontecimiento textual, ¿no? Esa idea que logra cifrar un inconsciente de época que encontrás como principio constructivo de muchos de los relatos de Fowell. Te quería preguntar a partir de qué mecanismos, que nos cuentes un poco más qué mecanismos están operando en esos acontecimientos textuales que construyen significación, cómo construyen esa significación. Un poco avanzaste sobre eso, pero quería saber si podías contar un poco más. Y después, en tu lectura postulabas una sintonía entre el modo en que Fowell trama la ficción en medio de un registro sociológico de la vida cotidiana y gestos comparables de dos escritores franceses, ¿no? Perec, de las cosas, y Lebec, de las partículas elementales. Te quería preguntar si encontraste además zonas de su ficción en donde Fowell proponga explícitamente una revisión de las letras francesas. Bueno, y para Mario, si querés avanzar. Dale, no, me había sorprendido mucho, bueno, también a pedido de estar aquí como extrapartidario, releí un poco todos los cuentos, volví sobre ellos. Tengo medio mezclado la biblioteca de Fowell, también me gustan mucho sus novelas, Vivir afuera, En otro orden de cosas, Urbana, me gustan mucho. Una historia de amor. Pero siempre había un momento que encontré ese micro desliz, como un pequeño elemento como metaficcional, donde sin ningún tipo de muda de narrador o relación al lector, él se hace una reflexión, digamos, como crítica o metaficcional, que me pareció realmente, digamos, muy interesante, muy novedoso, y llamaba eso, digamos, alterar de alguna manera la superficie o el relieve, digamos, del texto, como si creara una pequeña orografía textual donde algo se levanta, y evidentemente tienes que estar muy atento, y realmente eso no tiene que ver o no tiene que ver específicamente con la trama. Entonces ahí en ese momento de autorreflexión, como un momento medio metaléptico, donde se rompe esa diégesis, me parecía el momento como muy interesante, muy fowelliano, muy disruptivo, y encontré en dos cuentos y en una novela donde vuelve sobre el tema del acontecimiento textual. No aparece una sola vez, aparece varias veces, con lo cual, bueno, evidentemente a esta idea, este concepto lo saqué de su propia obra, está ahí, digamos, servido de alguna manera. Y lo noto no solo en esos momentos metalépticos, sino también en un montón de pequeños procedimientos, como de microprocedimientos, los personajes, algunos anuncios, volantazos que da diegéticos muy bruscos, digamos, donde se va a derivas o cuentos que se van a un derrame, a una deriva muy improvisada, y en eso me gusta mucho lo que decía Aira, que en verdad no serían completamente cuentos, la verdad que no sé si son cuentos, no creo, coincido mucho con Aira que pueden ser viñetas de alguna manera. Hay un momento de un volantazo muy serio y el cuento va a otro lado. No sé, te diría realmente que no sé, me parece que los cuentos
sé si hay cuentos realmente, no sé. Así que cuentos completos es como deceptivo en dos sentidos, que no son completos y que tampoco son cuentos, ¿no? Y con respecto a Francia, bueno, no sé, tengo como medio la biblioteca ahí afrancesada, entonces leía un poco ahí a esta pulsión que hay ahora de, como dije al principio, de Jean Boloncay, de que la literatura base en la literatura de investigación, o en la literatura sociológica. La novela que nombré de Annie Ernaux es la única novela. El New York Times hizo las mejores novelas de estos 25 años, ¿no? Del principio del siglo XXI. Y la única novela francesa de los años, de Annie Ernaux, que aparte toda su obra sociológica es el yo de ella metido en una idea como de autosociobiografía, digamos, ya no la exhibición del yo por sí, sino la exhibición del yo metido en un contexto social. Entonces ahí me agarré un poco a eso y pensé que, bueno, que Fowell la verdad que puede ser leído en términos de entender qué está pasando ahí en los años 80 y 90, me parece un espacio excepcional. Y después, bueno, esta idea del inconsciente de época, un inconsciente de época que Fowell presenta que está muy, muy ahí. Es un lugar, digamos, inigualable que creo que nadie le puede pujar. Y después sobre lo francés, te diría, tengo como, bueno, primero tiene ese cuento sobre el arte de las novelas, que es un cuento deslumbrante para nosotros, porque bueno, es el cuento que es la parodia y el homenaje de L'Étranger de Camus. Creo que va a salir la película, una nueva versión del extranjero de Camus, que va a ser François Ozon, que está creando un gran debate en Francia en estos momentos, porque bueno, la novela arranca famosa de Camus en 1942, publicada en medio de la guerra, con esa frase famosa, había muerto mamá, ¿no? Y parece que la película arranca poniendo el eje en otro lado, ¿no? Hoy maté a un árabe. Ahí empieza la película, que da todo, digamos, trastoca todas las lecturas que tenemos a una lectura mucho más decolonial o postcolonial que estábamos esperando, ¿no? Un árabe que aparte de Camus no le pone nombre, ¿no? Es un árabe que no tiene nombre, ¿no? Y que merita después otras obras que he hecho. Camille Daoud escribió un libro muy interesante, Merceau Enquête, donde le pone nombre a ese árabe que no tiene nombre. Y me parece que sobre el arte de la novela, que es maravilloso, digamos, en vez de matar a un árabe y se atropella a un ciclista, ¿no es cierto? En vez de estar en Argel, estamos en Santiago del Estero, ¿no? En vez de estar en el África subsahariana, están en la Salina Grande, es muy divertido, ¿no? Que tipo van por justamente al entierro de la madre, ¿no? Y también hay como en vez del telegrama que recibe Merceau hay como 2 cartas, o sea, me parece deslumbrante como parodia. No sé si hay otro ejemplo, hay varios ejemplos, pero este es un ejemplo, digamos, descomunal de la literatura francesa que está ahí presente. Evidentemente, Fowell era un gran lector de Camus y un gran lector del otro que está ahí que es Flaubert, que está sobrevolando también Fowell, y que también me parece, hay como una storyline donde resume a Ensemble en una parte de historia de amor, la famosa historia de Félicité y el loro, ¿no? El famoso cuento de Flaubert, que está ahí presente. Y después, bueno, algunas cosas que tienen que ver más con, que me parece que sería interesante indagar mucho, que es el Fowell oral, ¿no? Fowell tiene una cosa tipo Borges oral. Ahí también hay una guerra de nuevo que habría que armar. El Fowell oral es muy rico. Y bueno, cuando él dice la chica pan fui yo, bueno, de hecho la crítica lo sostiene como, bueno, está emulando de alguna manera la falsa cita, la cita apócrifa de Flaubert que dijo Madame Bovary, c'est moi. Bueno, Fowell dice la chica pan fui yo, ¿no? Pero a mí lo más inquietante también que me surgió, no sé quién se lo escuché esto, no sé si se lo escuché una vez decir o lo leí de Ana María Yua, cuyo marido Silvio Fabrican fue muy amigo y trabajó con Fowell, y de hecho los cuentos completos están editados, algunos cuentos de Silvio Fabrican. Creo que dijo Yua o Ana María me dijo esta idea de que posiblemente el origen de los pichiciegos o la protohistoria de los pichiciegos es que, yo no sé si es verdad, que él vio a la madre que estaba celebrando cuando en las Malvinas se hundió a un barco inglés. No sé si es el Sheffield hundido por un Exocet o fue un Coventry hundido, pero creo que la madre celebraba como que bien, hundimos un barco, ¿no? Y entonces él arranca, la idea que le vino a la cabeza sobre la protohistoria de los pichiciegos es mamá hundió un barco. Es interesantísimo. Digamos, en tanto de, si el extranjero empieza con hoy murió mamá, digamos, a lo mejor la protohistoria de los pichiciegos sea mamá hundió un barco, y a partir de ahí genera la pulsión sobre esa escritura, digamos, para mí interesantísima de los pichiciegos. Bueno, esto. Bueno, y Mario, me pareció un hallazgo el modo en que planteas la relación entre Fowell y Roberto Jacobi, no solamente por algo que se ha dicho, que es el carácter de artistas sociólogos,
sino por el modo específico, incisivo y sin concesiones con el que critican tempranamente en la primera fase de la postdictadura a los sectores que celebran el retorno de la democracia como un triunfo y encubren los efectos persistentes que la dictadura tuvo sobre las subjetividades. Sobre ese vínculo, algunas asociaciones para seguir conversando. Me acordé de una entrevista que le hicieron a Jacobi, que está en el libro El deseo nace del derrumbe, en donde Jacobi cuenta una anécdota muy significativa, ¿no? Y cuenta que su maestro, el sociólogo Juan Marín, cuando publicó el libro Los Hechos Armados, le pidió a Jacobi que se encargara de conseguir un comentario, una reseña crítica de libros de 1986. Jacobi tenía muchos contactos en los medios, había trabajado en prensa y publicidad muchos años, entonces confió en que algo iba a encontrar. Y lo que dice Roberto es, para mi sorpresa, nadie quiso siquiera recibir el libro. Y de hecho, lo que dice Roberto específicamente es, igual si lo hubieran recibido, nada hubieran comprendido, porque su pensamiento estaba fuertemente matrizado por el esquema hegemónico que obligaba a elegir entre la teoría de los dos demonios o el mataron inocentes. Lo que dice Roberto es, el único que se atrevió, el único, a publicar un comentario de los hechos armados fue Fowil en El Porteño. Entonces ahí también me parece que se arma una trama de esta relación que señalabas al comienzo. Lo otro que también me acordé es, en el 83 Fowil publica una nota de opinión en donde se titula de manera un poco espeluznante, de una actualidad brutal, La duda eterna de la deuda externa, del 83. Y ahí también, ¿no? Es una nota que empieza criticando fuertemente a la lengua economista, al economista como experto, y termina hablando de la deuda como estrategia de dominación geopolítica que endeuda países, y diciendo que hay algo maula en esa religión ricardiana, y agrega, alfonsínica, que adora un vacío, que es el vacío de la deuda. Entonces, ahí está esto que mencionaba de esa crítica, no solo al alfonsinismo, sino también a la corte que lo celebraba como una vuelta de página radical, ¿no? Entonces, me acordaba en ese sentido del estudio de Abelard, de Hidalbert Abelard, que detecta esas formas del duelo y del trauma que aparecen en las literaturas latinoamericanas, para pensar la derrota, ¿no? Las alegorías de la derrota que la literatura logra pensar a partir de los 90, pero Abelard lo dice en el 2000, Fowil lo estaba diciendo en el 83, por eso me parece muy significativo eso que encontraste, que detectaste como eso, su posición de materialista paradójico, que no se calla, que habla sin tapujos y que interviene en eso de lo borrado, ¿no? Para tratar de vincular las dos intervenciones, entre las sintonías también me parece que está el interés por los medios, ¿no? Por la mediación. Me acordaba con la cita del teléfono, por los aparatos mediáticos, ¿no? El arte de los medios en Jacobi y este cuento maravilloso que trajo Walter, y el problema, el trabajo con la erotización, ¿no? Con la erotización de los cuerpos, ¿no? Me acuerdo del texto de Jacobi, una revolución con sex appeal, pero también la idea de las estrategias de la alegría. Y ahí entonces pensaba en esto que vos mencionabas al comienzo, que también hay grandes diferencias, ¿no? Y en esto del Opaqui de Fowil, y pensaba si no hay dos líneas para pensar la democracia, ¿no? Estas resoluciones diferentes que estos artistas sociólogos adoptan para pensar la democracia y una posible relación con el cuerpo, una posible relación con los derechos, una posible construcción de ciudadanía. Hola, me olvidé lo de primero. Por un lado, una sensación que me
me generaba, y acá apareció la figura de la elipsis, ¿no? En un momento. Que hay dos, o sea, me parece que hay dos registros bien diferenciados con muchos puentes, muchas conexiones, pero diferenciados entre el Fowell que escribe ficción y el Fowell que escribe periodismo. Me parece que el Fowell que escribe periodismo es un Fowell que no soporta, que no admite ningún tipo de elipsis, ¿no? Es un Fowell que confía en una relación casi no arbitraria entre las palabras y las cosas, ¿no? O sea, confía en que el lenguaje puede capturar la realidad de una manera unívoca. Y principalmente confía en su propio lenguaje, ¿no? Desconfía de casi todos los otros lenguajes de sus contendientes, y al mismo tiempo confía en su propio lenguaje, ¿no? Como si todos los otros contendientes usaran todo el tiempo elipsis y metáforas y metonimias y alegorías, y él fuera capaz de escribir un lenguaje sin retórica, ¿no? Un lenguaje que estableciera un lazo verdadero con la verdad, ¿no? No sé si sucede eso lo mismo en su literatura, que me parece que es una literatura que muchas veces es hiperconcentrada y por lo tanto puede ser muy elíptica, ¿no? O sea, los pichiciegos construyen una especie de adentro de esa comunidad encerrada, y al mismo tiempo está hablando de la guerra, de Argentina y de un montón de otras cuestiones. Y después, en relación a Jacobi, está muy bien, sí, lo que vos decís, porque podría haber hay una perspectiva queer, ¿no? Claramente en Jacobi, que se va a ir desarrollando con el transcurso de los años, y me parece que la perspectiva de Fowell es una perspectiva muy heroica en un punto, y masculina por lo tanto, ¿no? Heteronormada, porque es una comunidad, o sea, Fowell no está solo. Si uno va leyendo sus textos periodísticos, está rodeado de los escritores que admira y que no es mezquino en nombrarlos, ¿no? Aira, Berlonger, Moyano, incluso Eduardo Belgrano Rawson, algo muy raro, parece, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Y construye una comunidad de esos escritores que de algún modo también dicen la verdad, ¿no? A través de la literatura. Pero es una comunidad como de solitarios, ¿no? Me parece que la comunidad que va y construyendo Jacobi, o que va imaginando Jacobi, es una comunidad muy que sin buscar la homogeneidad, porque no es algo que busca Jacobi, es una heterogeneidad, pero al mismo tiempo es una heterogeneidad de una comunidad que se constituye como una especie de cuerpo múltiple, ¿no? Y en ese sentido son muy diferentes, partiendo de una percepción, ¿no? Que observa signos alarmantes en los 80, ¿no? O sea, mientras se hablaba de primavera alfonsinista, ellos veían un orden económico desastroso, o que la gente tenía terror
aún en el 84, o sensación de inseguridad en las paradas de colectivos en el 84, ¿no? De ambos van en sentidos muy diferentes. No sé si contestaron. ¿Hay preguntas? Paso el micrófono. Pues simplemente para una pequeña, por ahí puede haber una pequeña respuesta para lo que dijo recién Mario, de los nombres de Belgrano Rawson. Belgrano Fowell, recuerdo que defendía bastante Belgrano Rawson, porque era muy fanático del Náufrago de las Estrellas, y Fowell también estaba muy preocupado y se preguntaba por qué la literatura argentina, teniendo tanta costa, no producía tantas novelas de mar. Y él defendía mucho el Náufrago de las Estrellas por esa condición. Entonces, me acuerdo ahora que vos lo traes acá el nombre de Belgrano Rawson, y pusiste una interrogación ahí de cómo aparece Belgrano Rawson en un mapeo fowelliano, y me acordé de eso. Que por ahí puede haber una posible respuesta de por qué entraba azul. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, pregunta? No, me vino un poco con lo que decía Mario de que Fowell fue el primer lector de grandes maricones eminentes, digamos, de Aira, Berlonger y de Lamborghini. O sea, que Aparte los apadrinó, los editó. Totalmente, por supuesto. A Berlonger le dio trabajo en ad hoc. Exacto. Era muy responsable Néstor Berlonger, y a Lamborghini también. Lamborghini duró un mes, creo, eso lo cuenta Ricardo Trafache, pero le dio una indemnización millonaria, porque dijo, bueno, este tipo no puede trabajar de nada, porque Lamborghini era especialista en no poder trabajar de nada, y lo indemnizó. Así que sí, pero no era tan, ¿cómo decirlo? Tan cerrado, pues sus amistades muchas eran gays, prominentes, grandes escritores gays. No, por eso digo, el escritor Paqui, bueno, creo que se rodeó de esos maricones eminentes y los fomentó, pero digo, también no sé por qué, que cuando, terminando preparando esto, hace como unas 3 semanas, me dio muchas ganas de leer Evita Vive, de Berlonger, para encontrar cosas, encontrar cómo se relata lo sexual, cómo se mete lo social en la literatura argentina, cómo se habla del esperma, en la paja, en la pija, y todo eso. Y recuerdo eso que vuelvo para ese libro que a mí me encanta, que se llama Subrayados de María Moreno, donde dice que uno de los métodos de la literatura argentina debería ser comparar, como las vidas paralelas de Plutarco, digamos que era Walsh con Piglia, digamos, hacer esos match, ¿no? Y acá yo creo que valdría mucho la pena hacer match de Fowell para Berlonger, Fowell Lamborghini, Fowell Aira, hacer estos matches o más tópicos, más complejos, ¿no? Para ver qué sale de todo eso. ¿Hay preguntas? No, solamente un comentario. Walter, en los pichis ciegos o los pichis Emanuel, del que trata la película, claro, ¿no? Porque con los ingleses, sí. Y las ovejas, ¿no? Y cogen ovejas, sí, ¿no? Son las ovejas las que tienen miedo y las cojan, digamos, ¿no? Claro, y ahí nombré la novela esa tremenda de Leonidas Lamborghini, que es Un amor como pocos, que para mí es la más grande novela erótica argentina, y ahí están las ovejas, ¿no? Y el mito de que se hace con las ovejas en la Patagonia, ¿no? No, pero en realidad la pregunta vendría a partir de este inconsciente textual el acontecimiento textual que recoge el inconsciente de una época en sus síntomas, digamos, ¿no? Digo, también cómo está espacializada esa figura. Pienso en la pichicera, pienso en el pozo, ¿no? Lo que está abajo, ¿no? Y lo que defonda un orden, sí. Un territorio, un orden nacional, la guerra nacional por excelencia, ¿no? Que se defonda en ese pozo, ¿no? Donde sí. Está pasando la Argentina, algo por el estilo, ¿no? Mira, totalmente, porque tenía otro final para mi texto y coincide con lo tuyo. Digo, Fowell es el pichi con pretensiones que socava los cimientos de una literatura vernácula, llevando adelante una batalla subterránea para escribir y sostener el etos psicalíptico de una nueva genealogía para la literatura argentina. Sí, lo veo a Fowell como esa cosa subterránea en el drama. Total. No, porque lo tenía ya escrito. Pero me encanta esto, es así, sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí. Hola. Bueno, gracias por la mesa, espectacular. Son cosas muy sencillas y simplemente como comentarios. Bueno, la primera cuestión es que
la mesa anterior arranca con esta anécdota sobre mamá de un barco, así que está chequeado. ¿Está chequeado? No sé si lo leí en Zunini o el libro de Patricio, perdón, o me lo comentó Ana María Yuba, pero bueno. No, justo se comentó en la mesa anterior, por eso lo confirmaba. Se me ocurrió algo, ya que venís muy humildemente, pensando que hablabas mucho sobre cuestiones clásicas, ¿no? Para pensar la narrativa de Fowell, y se me ocurrió pensar, para unir un poco los dos trabajos, en un Fowell indecoroso, no sé si es posible, pensando en el neoclasicismo, porque creo que traen un poco esta parte de Fowell, ¿no? Como el Fowell periodístico que está ahí como batallando de una manera bien directa, y toda esta cuestión más que vos traes de los cuentos. Y, bueno, eso como por una cosa que es muy tirada a los pelos, pero que quizás se pueda generar alguna zona de producción. Y después, por otro lado, Mario, me llama la atención que usaste como dos palabras para caracterizar algo de estos textos periodísticos, que son la palabra disfraz y camuflaje, y si se te ocurre o la pensás viable para pensar algo de la ficción de Fowell. Sí, yo creo que en el momento le puse literatura no jansenista o nunca jansenista, con esto que decís vos, neoclásico del siglo XVII, como decía Hans Sieckel, que me parece que lo primero que hace Fowell es echar por tierra el decoro argentino, ¿no? Esa cosa decorosa de no nombrar, de no decir, de no nombrar las cosas por su nombre. Me parece que es un gesto increíble y es un giro al realismo, ¿no? Y después continúa esa guerra tremenda con Borges, porque bueno, Gelpael tiene tremendos pasajes sexuales donde no se ahorra decir absolutamente nada, y en eso me parece como que bueno, ahí lo enchastra a Borges en más de un sentido, y creo que trabaja sobre, bueno, ahí donde Borges no avanza, donde no avanza en el cuento de Mazuns, con el relato del marinero, el beso entre dos hombres en las ruinas circulares, la intrusa y el espanto que le produce a Borges pensar que la intrusa pudo haberse leído en clave homoerótica o que para nosotros ahora es un cuento queer, ¿no? Bueno, en esos lugares que espantarían a la señora Borges, Fowell, viste, no, acá te meto todo, ¿no? Y entonces me parece ahí que hay una cosa muy psicalística. Y creo que por eso creo que ahí hay descripciones diseminadas en los cuentos donde hay que volver, digamos, donde no se ahorra nada de contar, digamos, del clímax erótico, paqui, hetero, pero me parece que no se ahorra nada, y lo mete en diálogo, y hay un manejo ahí que no había aparecido en la literatura argentina, no sé, me parece que, no sé, yo encuentro esa tradición, ahorita Vive, Perlón, lo que nombré, ¿no? Pero me parece como que no encuentro otros lugares donde encuentro esta cosa tan erótica y psicalíptica como Fowell. Bueno, Osvaldo Lamborghini, ¿no? Lamborghini, claro. Yo creo que es... sí, o sea, a ver, creo que como de algún modo lo decía, me da la impresión de que hay una forma de pensar en la escritura periodística a la que considera una escritura más desnuda en un punto, y en ese sentido el último texto periodístico de la sección, que ahora no recuerdo el título, lo tengo escrito creo, pero no importa, es el texto que analiza la obra de Verón. Es un texto que tiene una perspectiva crítica de esa lectura, que es una lectura que hoy aceptamos absolutamente, ¿no? De que, bueno, la dimensión informativa también es una dimensión narrativa, etcétera, etcétera. Pero aún así, en el texto está presentado con una cierta distancia, ¿no? Como si Fowell estuviera reclamando una escritura de la verdad o una escritura verdadera. Y en ese sentido ahí uno podría encontrar como una ética, ¿no? Una ética de la verdad en una escritura la periodística que es una escritura punk, ¿no? Como decía, no me acuerdo el nombre del participante, Matías, ¿no? Es punk porque Fowell
se detiene a señalar lo que está camuflado, lo que no está dicho, lo que continúa, pero obviamente no es una escritura que imagine un futuro, ¿no? Porque uno busca ahí dónde estaría, a dónde deberíamos regresar como país, si hay algún lugar que regresar, y uno no lo encuentra en las escrituras periodísticas de Fowell, y tampoco encuentra, como en Jacobi, una imagen de futuridad que él va intentando, no sé, en las letras de Virus, ¿no? como primer lugar. Y en cambio en la literatura entiendo que necesariamente podríamos decir que es un escritor en donde lo sociológico tiene una potencia muy fuerte, pero al mismo tiempo es un autonomista, en el sentido de que considera que la literatura tiene unas leyes por lo menos de compresión, que no son las mismas que otras escrituras, ¿no? Entonces, digo, el Dupont que mencionaba Walter es el Dupont, pero también es algo más que el Dupont, ¿no? Es un signo de clase y todos los otros, y cada objeto que Fowell, que me parece el mejor descriptor de objetos de la literatura argentina, cada objeto que aparece en sus novelas tienen una carga social muy fuerte que no está dicha, ¿no? Es como, o sea, me parece que es un escritor que dice mucho y al mismo tiempo no dice mucho. Hay mucho que no dice diciendo mucho, ¿no? Y eso no lo veo en la escritura periodística. Yo, acá, bueno, primero muchísimas gracias, buenísimas todas las intervenciones. Yo soy uno de los hijos de Fowell, soy el hijo mayor, me dan vuelta todos, ¿no? Un poquito de tensión. No, primero agradecer mucho a todo el debate, a Silvana, a las chicas que organizaron esto, alucinante, y más como un hijo que vengo acá casi como a misa, porque escucho así, cierro los ojos, me acuerdo de mi papá, estoy acá con mi hermana también Pilar, buenísimo, y medio como, quizás porque soy el que más puede, digamos que puede reforzar el realismo. Esa frase realmente existió de mi abuela, vamos a los pichiciegos. Confirmada. No, pero también desde otro punto de vista, porque si no yo decía, me acuerdo de esa frase, yo no me acuerdo el momento de esa frase, porque si no yo hubiera estado ahí, la frase quizás hubiera sido diferente si yo estaba ahí, pero es un pensamiento muy de mi abuela. Mi abuela se llamaba Beatriz Pinzone, Chila le decíamos, que también es el nombre del barco del japonés, y hay un montón de otras referencias en la obra de mi padre sobre su madre. Pero lo más interesante es que en ese momento, después de haber salido de prisión, digo, como mi papá nunca diría de prisión, de estar en cana, se fue a vivir en la casa de su madre. Mi abuela vivía en Arenales 2669, Arenales y Anchorena, y mi papá se fue a vivir al piso de arriba, que era una piecita que tenía el portero, la portera, que se llamaba Eusebia, y vivía ahí arriba. Entonces se producía como una cosa muy promiscua de que bajaba por las escaleras en calzoncillo, hablaba con mi abuela, entraba, salía, qué sé yo. Y esa frase yo se la reconozco mucho a mi abuela, porque estaba pegada a la televisión blanco y negro, un filco marrón, todo el tiempo mirando la televisión, y muy balvinista y muy entusiasta con la guerra en ese momento, ¿no? Mi abuela era una persona que no era lectora, era una persona divina, muy bella, fumadora desde muy pequeña, como mi padre, y muy poco lectora. Tenía solamente un libro del Martín Fierro con tapa, esta tapa que venía de piel, y libros de Puig. Era como muy puigiana, ¿no? Digamos nada, folletines, ese tipo de cosas. Y me acuerdo, hice una frase que la veo muy factible de mi abuela, y también yo creo que en la frase de mi papá, haber inspirado en esa frase, también hay algo del plural versus el singular, ¿no? Esa cosa del plural le molestaba, hundimos, la cosa patria, ¿no? Como viste, como esa cosa de creemos que estamos en una causa, que fue de una manera, y después, pues una novela, Los Pichis es una novela muy singular en un sentido, ¿no? Nada, agregar ese pequeño dato cronológico y anecdótico, nada más que eso. Y muchas gracias a todos por haber participado también, ¿eh? ¿Hay más preguntas, comentarios? ¿Alguien más? Yo trabajo con historiadores, algunos son historiadores de historia reciente, entonces
lo que enumerabas, Mario, ¿no? La idea de que Fowey plantea algo que es que la dictadura no comenzó en el 76, sino en el 73, o algunos dicen con la muerte de Perón. Es algo que una historiadora del pasado reciente, Marina Franco, trabajó en un libro que se llama Un enemigo para la nación, donde ella plantea un continuo entre el último peronismo, especialmente post-muerte de Perón, y la dictadura. O sea que es como, ahora es un tema que de alguna forma Fowey adelanta, que está siendo trabajado por historiadores del pasado reciente y casi aceptado, digamos. Lo que hace Marina Franco es un libro del 2012 que recomiendo, es hacer un relevo de toda la legislación represiva del último peronismo, donde se va delineando la idea de que hay un enemigo subversivo a exterminar, ¿no? Entonces ella lo que hace es legislación, todo lo que se podía leer en el boletín oficial, que va construyendo ese enemigo subversivo que luego la dictadura va a aniquilar en términos absolutos. Pero digamos, eso es algo que digamos, lo que decía Fowey. Y después hay algo muy interesante, que también hay otra historiadora, Vera Carnovale, que hay un libro en prensa de próxima aparición, hay también un libro de Hillman que ya apareció, que plantean, son historiadoras de unos 55 años, plantean que hay algo que habría que hacer, que no se hizo, que es rastrear en los documentos, los documentos de circulación interna de las organizaciones político-militares, la idea de guerra, digamos, porque se ha demonizado la idea de que hubo una guerra, ¿no? No hubo una guerra, hubo un politicidio, hubo una masacre, hubo víctimas, hubo un estado terrorista. Y sin embargo, ellas plantean, y no es una provocación, lo están planteando como historiadoras, que habría que pensar en los propios términos que los documentos internos de estas organizaciones, especialmente Montoneros, pensaban su situación en el año, por ejemplo, de 1979, cuando lanzan una contraofensiva, cuando vuelven a plantear la existencia de un ejército montonero y digamos, rearman su organización como ejército, con grados, digamos, y cómo también contra algunos de sus propios compañeros de militancia, digamos, bueno, hay un caso de Juan Gelman, digamos, que está en desacuerdo con la contraofensiva, entonces directamente plantean que eso es una deserción, como si fuera un ejército que se cuenta la guerra y hay una deserción. Entonces, también Fowey, digamos, para cerrar esta idea, yo no diría yo diría que está adelantando polémicas que se dan ahora, polémicas y investigaciones enteras que se dan ahora en sede historiográfica, y que, digamos, dan un poco una vuelta sobre las ideas que se tuvieron sobre esos años en los 80 y en los 90 y en los 2000, sobre todo en los 2000. Bueno, eso quería agregar, y había una intervención de Isabel. No, pero no hay que cortita. Una para Walter. Cuando vos hiciste la presentación, armaste como todo un aparato erudito, digamos, desde dónde ibas a abordar la obra de Fowey, y hablaste obviamente del aspecto sociológico. Ahora, escuchando tu exposición, me parece que sí, lo sociológico aparece, pero muy atravesado por el psicoanálisis. Entonces, bueno, no sé si vos lo pensaste, pero incluso en la conceptualización, en distintos sintagmas, digamos, aparece una cosa que viene del campo del psicoanálisis, ¿no? No tanto, perdón. No, lo pensé, el psicoanálisis me apareció cuando trabajé eso sobre cómo, de qué manera el teatro de Fowey está planteando un inconsciente de época, ¿no? Claro. Pero eso sí. Pero después la sociología no, te diría que no, y las corrientes, digamos, de ahora sobre, digamos, leer la literatura como matriz sociológica, no ponen tanto el psicoanálisis adentro, sino que yo hablo de tu intervención. De mi intervención, no, lo vi como algo, digamos, como de superficie llana, de objetos, con una cierta ironía respecto de pretensiones de clase que representan ese tipo de objetos, y cómo, digamos, hace una cosa medio testamentaria que pone la marca directamente, y lo leí ahí en términos de sociología. Lo que después en la sociología puede friccionarse sí con ese inconsciente textual que yo encontré, y ahí sí se mete para mí una idea como que falta, así como Ariel Moreno decía que hay que escribir la gran historia de la literatura argentina como, eso que dije, de las porongas ficcionales, ¿no? Habrá que escribir una gran historia de la literatura a partir de cómo estos inconscientes construyen esa gran historia del psicoanálisis de la literatura argentina. Habría que psicoanalizar a la literatura argentina.
pero creo que el plano sociológico está como muy fuerte y tienes, como me parece, con Annie Ernaux y con otros escritores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la literatura de investigación ahora en Francia sobre todo, tiene que ver específicamente con una actriz muy sociológica, y en ese sentido me parece a mí que en Argentina fue un pionero. Eso es lo que sostengo. Y una cortita también para Mario. Vos armaste diferentes series y puntualmente, digamos, con lo que respecta a la cuestión de la crítica de la violencia en los grupos armados, se me ocurrió poner en serie, no sé si vos lo pensaste, en el No Matarás, recopilado por Smucker, que obedece a un clima de época, que son los años 90, donde empieza a haber todo un debate dentro de la izquierda. Y en este libro se suman intelectuales importantes como Casullo, González, etc. Y un poco más radicalizado, digamos, desde su revista Tarcus, va a defender la posición desde el punto de vista de Benjamin de una violencia necesaria, ¿no? Entonces, no, bueno, todo se debate sobre la autocrítica. Vos nombraste Sarlo en el libro La Pasión y la Excepción. ¿Te acordás la primera escena donde ella habla de Aramburu y de cómo ella, cuando estaba militando, festejó y qué sé yo, y miraba con horror, digamos, esa historia de ella, ¿no? En la que finalmente no se reconocía, ¿no? Te respondo muy breve porque estamos repasando, ¿no? No, me parece que la perspectiva de Fowell, por lo menos la de este periodo, tendría que seguir leyéndolo en entrevistas, es la que proponía Virginia. Es decir, Fowell piensa que hubo una guerra, porque dice que si se niega la guerra, se niega el compromiso de los militantes. O sea, como que se los baja de rango si se los define como inocentes o como no violentos o como cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir, mientras que habla sobre todo en Montonero, ¿no? Pero las organizaciones armadas actuaban en función de un diagnóstico que era un diagnóstico que decía que estaban en guerra contra el gobierno peronista y luego contra la dictadura militar, ¿no? Entonces, que eso no había que perderlo de vista y que el alfonsinismo sacaba eso del escenario, ¿no? Para poner a unos jovencitos que eran inocentes y que nunca habían militado en nada, ¿no? La víctima estaba en contra de la víctima inocente, ¿no? Por ese lado. No sé qué habrá opinado en relación al debate No Matar, ¿no? Entonces vamos a finalizar esta mesa. Muchas gracias.